Hola amigos, gusto saludarles. Gracias por acompañarme a leer la Biblia. Para mí es un gusto leerla con ustedes. Estamos en el libro de Juan, capítulo 9, que os los pongo ahí abajo. Y habíamos estado leyendo atrás de la preexistencia de Cristo y cómo había habido una discusión muy intensa entre los judíos y Jesús. Porque algunos líderes no lo reconocían, igual que hasta la fecha, como el Hijo de Dios, como el cumplimiento de las promesas en los profetas. Pero nosotros tenemos fe y queremos de eso compartir y de hablar. En el capítulo 9 empieza con esta sección: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Todos ahí, imagínense la escena. Y él: yo soy, sí soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Les dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, es decir, Shabbat. Este es el séptimo día de la semana, lo que equivale a sábado. Sin embargo, empieza en la noche anterior, que es el viernes en la noche. Y el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Es decir, así, lodo. Y fue sano. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él le dijo: pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense todo lo que estaba pasando. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no nos lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús, es decir, Yahshua, era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entre paréntesis, hago mucho énfasis en el nombre de Jesús, Yahshua o Yeshua o Yahshua, porque la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre y que en su nombre hay salvación. Entonces Él es el que salva, y por eso hago énfasis, no es particularmente por alguna religiosidad, sino por ese detalle particular, porque aparte también el ángel le dijo a María cuando él iba a nacer: Él salvará al pueblo de sus pecados, y esa palabra era Yeshua, salvación, o Yeshua. Y entonces él iba a cumplir ese propósito. En el nombre hay un propósito. Bien, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Y él respondió, yo ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y entonces pues ellos se enojaron, ¿verdad? Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres de sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Ay, no. Bueno, perdón que me ría, pero pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ese hombre era un hombre sencillo, pero les estaba diciendo, imagínense, él me abrió los ojos y ustedes ni siquiera les ha pasado por aquí el asunto. Realmente Dios estaba usando lo más humilde, quizá para tratar de instruir a lo más sabio, porque así habla el profeta y así se menciona en algunas ocasiones. Pareciera que aquí está ocurriendo tal cual. No es menosprecio por estos líderes, pero se les estaba tratando de mostrar algo que ellos no estaban dispuestos a reconocer. Y cuando alguien no está dispuesto a reconocer, no hay poder humano que pueda cambiar. Entonces, él les dijo correctamente y habló lo que le correspondía a él. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esto es para nosotros hoy. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y es verdad. En toda la Biblia, previo a Jesús, a Yeshua, el Salvador, no hay un milagro semejante a este. Y menos con lodo. Y menos en un sábado, un Shabbat. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Esa fue la respuesta que hubo para él, porque él habló algo que él sabía que tenía que hablar a manera de testimonio. Él había recibido algo en su vida, imagínense, o sea, toda su vida, no sabemos cuánto tiempo había. De hecho, toda su vida, porque antes le preguntó a sus discípulos, oye, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo, no, esto tiene que ver con que el poder de Dios se manifieste. No pecó ni él ni pecaron sus padres. Es decir, hay enfermedades también, inclusive a veces, que tienen que ver con que Dios se manifieste en tu vida. Y eso es poder de Dios, el poder de sanidad. Entonces, él le dijo esto a sus discípulos. Pero aquí los fariseos se molestan, estos líderes religiosos se molestan, porque este hombre que había estado ciego estaba sumamente agradecido por lo que había pasado en su vida. Y les habló palabras puras, simples y respetuosas, pero ellos se ofendieron. Y le dijeron justamente lo contrario que Jesús había dicho, que él no había pecado ni sus padres. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Es decir, asociaban su enfermedad con que había estado en pecado. Y es cierto, en gran manera, que el pecado y la desobediencia tienen consecuencias. Eso es correcto. Pero aquí Jesús le estaba diciendo algo diferente. Le estaba diciendo que también había redención en su nombre. Redención de pecados y también, por tanto, sanidad. Entonces, aquí hay lecciones muy importantes, como en otras que hemos leído. Bueno, y ya finalmente, se me pasó esta sección. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues ya después de tanto que le habían tupido, pues dijo, pues ¿quién es? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. O sea, claramente, pues yo soy. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No es que él los quiera cegar, pero los que ven
no lo quieren reconocer a él. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, estaban diciendo, ¿no estás tirando pedradas? Básicamente. Jesús les respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y quiere decir que a quien más se le da, más se espera que dé también. Pero en este caso ellos no estaban teniendo esa actitud. Bueno, vamos a cantar una canción. Me encantaría cantarla con ustedes. Gracias por acompañarme a leer la Biblia. Y estaba mencionando ahorita que el ciego, cuando reconoció a Jesús, dice que le adoró. Y adoración es una acción de rendición y de intimidad espiritual con Dios. Entonces, cuando nosotros cantamos, hacemos justamente eso. Tienes esta canción. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás ahí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Amén. Tan, tan. Oigan, gracias por acompañarme. Me encantó esta historia, honestamente, porque cada que la lees como que te aprendes algo nuevo, ¿no? Y cada que la lees como que algo te brinca diferente. Y a mí me brincó un poquito el hecho de que Jesús había mencionado ya antes de que no todo es por, o sea, no todo cuando uno nace con una deformidad, una enfermedad, etcétera, no todo es por pecado. A veces juzgamos a los demás, pensamos, oye, hombre, ¿qué ha de haber hecho para que esté en esa condición, etcétera? Curiosamente a veces no es eso. A veces simplemente es Dios que quiere manifestar su gracia. ¿Quiere decir que sea Dios el que lo haya hecho así? No, en definitiva sí es correcto el hecho de que la Biblia enseña que el pago de pecado es muerte, y también el pecado crea consecuencias en nuestras siguientes generaciones. Entonces, qué importante nosotros ser sabios en todo lo que hacemos para recibir siempre las bendiciones que provienen de Dios. Y también siempre tener la actitud de aprender y reconocer que a Dios le agrada la humildad. Él lo premia y lo bendice. Entonces, tener una actitud como niños, dice la Biblia que ninguno que no tenga el corazón de un niño entraría al reino de los cielos. Entonces, pues bueno, ahí está. Gusto saludarlos, gracias por acompañarme, vamos avanzando en nuestro estudio, continuamos en el siguiente. Bendiciones.